Y le damos la bienvenida, como cada semana, a la doctora Leticia Calderón Chirius. Doctora, buenas noches, ¿cómo estás? Pues aquí muy contenta, pero preocupada. Porque, bueno, obviamente hemos estado viviendo unos días de mucha intensidad, sí, que siempre, ¿no?, nos quedamos mucho en lo que pasa en nuestro país. Lo natural, ¿eh? Eso pasa en todo el mundo. Claro. Pero creo que ahora con la visita que se hizo a este foro internacional, el G20 en Río de Janeiro, fue una plataforma muy interesante, vimos una presencia de México que no habíamos visto en los últimos años. Yo sí soy mucho de la idea de que la política interior es una muy buena política exterior, porque en este momento hay a lo que presumir, ¿no? Claro. La doctora Sheinbaum fue a decir lo que se propondría hacer, con un ejemplo de lo que se ha hecho, ¿no? Puedes decir esto ha salido bien, esto ha salido mal, pero hay algo de lo que hablar y eso a mí me parece que legitima mucho. Entonces a mí me dio mucho gusto que se haya hecho esta visita. No soy de la idea de que, digo, ahora sí que hagan lo que quieran, pero de esto de volverse un agente viajero como en su momento Peña Nieto, ¿no? Qué cosa. Pero en ese contexto, vaya que pasaron cosas, Braulio, sí, porque la escalada bélica que estamos viendo en el escenario de Ucrania con Rusia es muy preocupante y más allá de la cuestión meramente militar, es la parte, digo, que esa es la más grave, obviamente, claro, ese es el extremo de la gravedad, pero el otro punto tiene que ver con toda la dimensión económica, el golpe a todas las bolsas en Europa y eso en cascada a otras partes, la pugna con China. Y fíjate que si lo hubieran mandado a hacer como script de película esta de Hollywood, no les hubiera salido tan fuerte y tan contundente. Están en medio de la cumbre y en medio de la cumbre empieza este intercambio bélico, este permiso de Biden, el todavía presidente de Estados Unidos, que de veras que deja digamos, va a dejar una huella tremenda en el sentido de cómo yéndose al final, deja esta bomba caliente, excesivamente caliente, vamos. Y en ese escenario, lo que tienes es esta escalada, lo que ocurre en Brasil, que hoy es el escándalo, ¿eh? El G20 pasó a segundo término por todo lo que tiene que ver con la detención de este grupo de sicarios militares, ¿no?, dentro de la milicia, que pretendían asesinar no solo a Lula, sino a algunos personajes más de primer nivel político. Entonces, es un escenario que se ha ido calentando de una manera muy fuerte y a mí me preocupa cómo baja, y ahí es donde te voy a aprovechar para vincularlo con una nota que se presentaba hoy mismo aquí en el noticiero, y es el tema que para nosotros es muy complicado, el migratorio con Estados Unidos. Lo es no solamente por la vulnerabilidad que tenemos por el número de personas de nuestra nacionalidad que radican en el extranjero, está en Estados Unidos, y los hijos y sus hijos, que ahí cambia la cosa, pero claro, sino porque fíjate que yo creo y lo sostengo, y ahora sí que se lo sostengo, ¿no?, que nosotros sí tenemos que hacer una lectura muy delicada, muy mesurada de ese tema, porque no basta decir que es muy importante la obra de mano mexicana, que aportamos mucho, que al final de cuentas es gente buena. Estos argumentos no pesan. El argumento que se ha logrado construir desde la narrativa estadounidense es de otro calibre, está en otra sintonía y no hace eco. Entonces, hablar desde esa perspectiva no va a tener una posibilidad realmente. Es que no es de negociar, es realmente de sentarse a ver en términos de pragmatismo total qué es lo que se puede hacer, porque no hay una forma en que ese discurso, que fue el que ganó en Estados Unidos electoralmente hablando, pueda entenderse desde nuestra lógica. Nuestra lógica es la correcta para nosotros, pero no tiene sintonía con lo que dice no solamente un grupo ganador, sino el colectivo electoral estadounidense. Y claro que hay una pugna, y nada más te lo cierro. La nota también hablaba acá de que Texas está ya, digo, porque eso ya se sabe hace mucho, no cómo se juega, sobre todo en el caso de Texas, que es un estado donde han ganado sistemáticamente los republicanos de una manera muy fuerte. Pero Nuevo México hoy mismo anunció la gobernadora que no se prestará, digamos, no cooperará con estas medidas que quiere emprender el gobierno federal. No quiere decir que se puede oponer, porque la política migratoria es federal, pero no cooperará. Pero lo mismo empiezan a decir otras ciudades como Los Ángeles, que son ciudades santuarios, y con esto cierro, Braulio. Ciudad santuario es una categoría jurídica, no es nada más de designación, porque hay gente aquí que dice, no, es que somos ciudad santuario, la Ciudad de México.
No somos ciudad santuario nosotros jurídicamente hablando, pero sí somos, y ahí abro mi tema de la vida, claro, que es, somos una ciudad intercultural y hospitalaria. Legalmente hablando tenemos responsabilidades de las cuales dar cuenta. Llegó el momento de demostrar de qué se trata esto. Y yo creo que de eso habría que hablar mucho, como buenos chilangos que somos, como ciudad que somos, pero sobre todo porque el reto viene muy fuerte y con lo que se espera en retorno migratorio y migración en movilidad, esta ciudad está llamada a ser un ejemplo de lo que tendría que hacerse en este país. Ese planteamiento me parece que es interesante. Es evidente que vendrá una relación complicada en materia migratoria con lo que ha dicho Donald Trump, con lo que está diciendo Texas, con la correlación de fuerzas que hay en el propio Estados Unidos. Hoy el mensaje de la presidenta es que México acogerá a los connacionales que sean deportados. ¿Cuál tendría que ser la postura, por ejemplo, de la Ciudad de México? ¿Usted considera? Sí, la Ciudad de México, por ejemplo, tiene ya un marco legal que nos apremia y nos obliga y nos acelera a entregar documentos de identidad a las personas que no los tuvieran. Nacionales y extranjeros, ¿eh? Ojo con eso. Y también, por ejemplo, una serie de cuestiones que no implican que beneficies a los extranjeros, por ejemplo, o a las personas en retorno, bueno, son mexicanos, o sea, no tendrían que tener ni siquiera problemas. No se puede excluir. Y eso mandaría un muy buen mensaje. Lo hemos hecho, hemos tenido momentos de gloria, pero hemos tenido también como una baja en ese tema. Y esto implicaría que las personas que necesitan los servicios, bueno, pues puedan hacer fila y no queden excluidos. Tenemos muchos ejemplos muy interesantes cuando la época del COVID, estaría bueno ampliarlo después y contarlo, para que también la gente sepa, porque incluso con los funcionarios, digo, yo he trabajado esto y por eso te lo comento, pero funcionarios de la Ciudad de México, que les comentas si saben de la ley de interculturalidad de la Ciudad de México, te dicen que no saben. Y la Ciudad de México es miembro de las ciudades de las ciudades interculturales de Europa, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Tiene obligaciones jurídicas y, por tanto, frente a un escenario como, digamos, complejo como el que se avecina, se puede echar a andar todo ese andamiaje, digamos, jurídico, para que se agilicen cosas, para que sea menos escabroso esto que decía yo, por ejemplo, de documentos de identidad. No es empezar de cero, es que simplemente evocas tal artículo, versículo tal y tal, no sé qué, y en ese sentido, bueno, los funcionarios y burócratas podrían sentirse más tranquilos de que no están infringiendo la ley, por ejemplo, que es algo que les preocupa mucho. Entonces, bueno, hay mucho por hacer y esta ciudad, te decía yo, y también preguntaba, ¿no?, cómo está en algunas alcaldías. Bueno, la presencia de personas que han ido llegando nos dinamiza, nos llena de colores. Sí, muy bien. Ahorita va a haber una serie de eventos que organiza ACNUR y Comar estos días, entre hoy y hasta el domingo, en Iztapalapa, por cierto. Muy padres, muy interesantes, pero a mí me preocupa que se quede en un nivel del folclore que siempre nos gusta, y bueno, a mí me encanta, ¿no? Que la comida, claro, no sí, sé, sí. ¿no? Y cómo bailan, pero eso es un nivel que acaba siendo, digamos, a veces reproduce el estereotipo. No estoy diciendo que lo haga, a veces lo hace. Y a mí lo que me importa es que pasemos a esta siguiente etapa en la cual, si ya tenemos un marco legal y nada más con esto, quienes son deportados o son deportados, en el caso de mexicanos, o son deportados a las fronteras o a la Ciudad de México. Sí. O sea, no hay de otra. Y por tanto, ahí es donde, bueno, hay que echar a andar toda esta estructura jurídica. Doctora, pues seguramente tendremos mucha materia para comentar sobre este tema. Le agradezco mucho por acompañarnos y nos vemos por acá la próxima semana. Nos vemos prontito. Nosotros